Trump acaba de protagonizar un acto de abierta desobediencia dentro de una corte federal al negarse a ponerse de pie frente a la jueza. La reacción fue inmediata. Alguaciles federales avanzaron hacia él, dando lugar a lo que testigos presenciales ya describen como uno de los momentos más tensos jamás registrados en una sala judicial federal, un episodio que se extendió durante 6 minutos cargados de tensión absoluta. Y esto no fue un simple roce protocolario ni un espectáculo montado para las cámaras. Estamos hablando de un expresidente hoy inmerso en un proceso legal, confrontando de manera directa la autoridad del tribunal ante una sala completamente llena, forzando la intervención de agentes federales armados cuando el respeto básico hacia la corte se vino abajo por completo. Cuando un acusado ignora la instrucción más elemental de un juez y los alguaciles avanzan con las manos cerca de sus esposas, queda claro que algo fuera de lo común acaba de ocurrir. Se han roto, de golpe, todos los límites del comportamiento que históricamente se espera de un expresidente. Suscríbete ahora mismo porque lo que viene en este canal no te lo vas a querer perder. Entonces, ¿qué desató este choque sin precedentes entre Donald Trump y la jueza federal Aileen Cannon? A las 2:47 de la tarde, hora del este, el 26 de enero, durante una audiencia preliminar crucial relacionada con documentos clasificados, la jueza Cannon emitió lo que expertos en derecho ya catalogan como la advertencia judicial más contundente jamás dirigida a un expresidente en la historia moderna de Estados Unidos. No se trataba de una audiencia rutinaria ni de un trámite más. Periodistas presentes en la sala, cronistas judiciales con décadas de experiencia y hasta el propio equipo legal de Trump permanecieron en un silencio absoluto mientras se desarrollaban 6 minutos de desafío abierto que, según académicos del derecho, quebrantaron las normas más básicas del procedimiento federal. Y créeme, cuando alguaciles federales se aproximan a la mesa del acusado y un expresidente decide confrontar en lugar de acatar, algo profundo acaba de sacudir los cimientos del sistema legal estadounidense. Este es el contexto completo de cómo se llegó hasta aquí. Las tensiones en la sala de la jueza Cannon llevaban semanas creciendo, alimentadas por choques constantes sobre el manejo de información clasificada, disputas por el acceso a pruebas y lo que los fiscales describen como una conducta deliberada para entorpecer el proceso. Todo terminó de estallar durante la audiencia del martes, cuando memorandos del FBI, desclasificados apenas horas antes, revelaron que Trump conservó personalmente documentos marcados como alto secreto en su residencia privada durante 18 meses después de abandonar la presidencia, a pesar de múltiples requerimientos federales para su devolución. Los documentos desclasificados incluían grabaciones de vigilancia y marcas de tiempo que muestran a Trump moviendo cajas con material clasificado desde un área de seguridad hacia su oficina privada en al menos 3 ocasiones distintas entre marzo y agosto de 2022. Esto no tenía nada que ver con errores administrativos ni con papeleo mal archivado. Se trataba, según los fiscales, de un expresidente ocultando de forma consciente información sensible de seguridad nacional, mientras aseguraba públicamente que estaba cooperando plenamente con las autoridades. Dale like si hasta aquí todo queda claro, porque a partir de aquí la situación se vuelve realmente grave. Cuando la jueza Cannon revisó las pruebas del FBI en su despacho durante un breve receso, regresó a la sala con una expresión que, según observadores habituales del tribunal, nunca antes le habían visto. Y vale la pena aclararlo, reprimendas judiciales de este nivel son extremadamente poco comunes en tribunales federales.
no se producen por simples desacuerdos procesales, sino cuando un juez considera que se ha cruzado una línea que pone en riesgo la integridad misma del sistema judicial. Esto es lo que, según múltiples fuentes dentro de la sala, ocurrió a continuación. A las 2:45 de la tarde, la jueza Cannon volvió al estrado tras un receso de 23 minutos, durante el cual examinó a detalle los documentos recientemente desclasificados. Dentro de la sala se encontraban 47 representantes de medios de comunicación, 12 abogados del equipo legal de Trump y 8 fiscales federales. De acuerdo con fuentes citadas por CNN, en el momento en que la jueza ingresó y tomó asiento, Trump continuó sentado en la mesa de la defensa, concentrado en su teléfono celular, aparentemente navegando en redes sociales. De pie, anunció el ujier, como marca el protocolo cada vez que entra un juez federal. Toda la sala reaccionó al instante. Todos se pusieron de pie, excepto Donald Trump. «Señor Trump», dijo la jueza Cannon con una voz firme que atravesó el silencio del recinto, «póngase de pie ante el tribunal». Trump levantó la vista, sostuvo contacto visual con la jueza por un instante y permaneció sentado. Acto seguido, volvió a bajar la mirada hacia su teléfono y comenzó a escribir, aparentemente publicando algo. «Deja un comentario si tú también sentías que esto iba a terminar así, porque aquí es donde todo se descontrola». La jueza Cannon esperó exactamente 15 segundos. Según la transcripción oficial del taquígrafo judicial, la sala quedó sumida en un silencio absoluto que, como describió un reportero veterano, se sentía físicamente en el pecho. Entonces, la jueza repitió con mayor dureza: «Señor Trump, le ordeno que se ponga de pie, ahora mismo». Testigos aseguran que Trump levantó la mirada lentamente. Sostuvo los ojos de la jueza durante lo que pareció una eternidad y pronunció las palabras que detonaron uno de los choques más inéditos jamás presenciados entre un expresidente y un tribunal federal. «No reconozco la autoridad de este tribunal. Es un circo, y no voy a ponerme de pie». En ese preciso instante, los alguaciles federales comenzaron a avanzar. El sonido de sus botas contra el suelo provocó que varios periodistas buscaran apresuradamente sus teléfonos, mientras los propios abogados de Trump se inclinaban hacia adelante, visiblemente alarmados. El efecto fue inmediato y contundente. Cuando un acusado desafía de forma abierta a la autoridad judicial y las fuerzas federales deben intervenir, se cruza una línea hacia un terreno constitucional completamente desconocido. Las acusaciones de persecución política se desmoronan cuando un expresidente convierte un protocolo básico en un enfrentamiento federal. No es la primera vez que un presidente choca con el poder judicial. Richard Nixon desafió a los tribunales durante la llamada masacre del sábado por la noche, pero terminó obedeciendo y entregó las cintas de Watergate. Incluso en el colapso de su presidencia, Nixon entendió que existían límites constitucionales. Bill Clinton llevó su caso hasta la Corte Suprema. Perdió en el litigio de Paula Jones y aún así compareció y respetó el proceso. Lo que distingue el comportamiento de Trump es algo fundamentalmente distinto. En más de 235 años de historia estadounidense, ningún presidente se había negado a cumplir las normas más básicas de un tribunal mientras enfrentaba cargos criminales. Así lo explicó el profesor Lawrence Tribe de la Universidad de Harvard, quien calificó este episodio como una ruptura total con la tradición constitucional del país. El contraste internacional lo deja aún más claro. Líderes como Nicolas Sarkozy, Benjamin Netanyahu o Park Geun-hye respetaron los protocolos judiciales incluso mientras denunciaban persecución política. Esa aceptación de las reglas
es lo que sostiene una democracia. Reconocer que la ley se aplica a todos, pero el trasfondo de esta confrontación es todavía más inquietante. Documentos del FBI indican que Trump ordenó mover material clasificado a zonas no seguras en al menos 6 ocasiones entre febrero y septiembre de 2022. Entre esos archivos se encontraban especificaciones nucleares, evaluaciones de inteligencia extranjera y planes militares activos en 3 regiones consideradas hostiles. Incluso existen grabaciones en las que Trump afirma que esos documentos debían conservarse porque demostraban que él tenía razón. Esto no fue un error ni un descuido administrativo. Fue un control deliberado de secretos de seguridad nacional. Y aquí está el verdadero punto crítico. Si un expresidente puede rechazar la autoridad de un tribunal sin consecuencias inmediatas, el principio de igualdad ante la ley comienza a fracturarse. Los alguaciles federales quedaron atrapados entre la obligación de hacer cumplir la ley y la realidad de manejar a una figura protegida por el servicio secreto y respaldada por millones de seguidores radicalizados. Fuentes del servicio de alguaciles, bajo condición de anonimato, revelaron a Político que el incidente obligó a una coordinación en tiempo real entre múltiples agencias federales. Los protocolos simplemente no fueron diseñados para este escenario. Fueron creados para ciudadanos comunes, no para expresidentes que aún actúan como si el poder los colocara por encima de la ley. Y eso, exactamente eso, es lo que convierte este momento en algo histórico y profundamente peligroso. Ningún oficial quería ser el primero en ponerle las manos encima a un exmandatario, confesó una fuente cercana al caso. Pero el temor a que el respeto por la justicia se desmoronara por completo era igual de grande. Lo que está en juego aquí va mucho más allá de la figura de Trump. Abogados defensores en todo el país ya están tomando nota. Porque si él puede ignorar las reglas básicas de un tribunal sin enfrentar consecuencias inmediatas, entonces otros acusados comenzarán a exigir el mismo trato. De hecho, ya se reporta que defensores públicos en ciudades como Chicago, Miami y Los Ángeles han comenzado a citar este episodio en sus solicitudes ante los tribunales, argumentando que sus clientes no deberían estar obligados a ponerse de pie frente a un juez si consideran que el proceso tiene motivaciones políticas. Este escenario plantea un dilema gigantesco para los tribunales federales de todo el país. Así lo explica Sarah Christoph, exfiscal del Distrito Sur de Nueva York. El planteamiento es directo y sin matices, o las reglas dentro de la sala se aplican por igual a todos, sin importar poder o apellido, o se acepta un sistema judicial de 2 carriles, donde los influyentes reciben trato preferencial. No hay términos medios. Lo más delicado es que no existe un manual previo para enfrentar una situación así. El sistema se ve obligado a elegir entre tratar a Trump como a cualquier ciudadano que desafía a un juez, lo que podría detonar una tormenta política sin precedentes, o crear una excepción para exjefes de Estado, lo que dinamitaría la idea central de que nadie está por encima de la ley. Juristas y especialistas constitucionales describen esto como una crisis institucional desarrollándose en tiempo real. Frank Figliuzzi, exalto funcionario del FBI, declaró en televisión que si las pruebas son auténticas, estas conductas encajan claramente en un patrón de obstrucción que habría llevado a cualquier otra persona directamente a la detención. Cuando alguien enfrenta cargos relacionados con seguridad nacional y rechaza incluso los protocolos mínimos, se convierte en un riesgo de fuga y en una amenaza para el proceso judicial, señaló Figliuzzi. Barbara McQuaid, exfiscal federal,
ofreció una advertencia aún más inquietante. Subrayó que lo ocurrido no fue solo un gesto de desafío hacia una jueza, sino un ataque directo al principio fundamental de que la autoridad judicial proviene de la ley, no de la voluntad del acusado. Cuando un expresidente siente que puede decidir qué órdenes cumplir y cuáles ignorar, lo que estamos viendo es el debilitamiento del Estado de Derecho en tiempo real. La gravedad aumenta aún más si se recuerda el núcleo del caso. Documentos clasificados. John Brennan, exdirector de la CIA, explicó que este comportamiento revela una mentalidad peligrosa, la de creer que manejar información secreta es un derecho personal y no un privilegio estrictamente regulado. Según Brennan, la misma lógica que lleva a alguien a conservar archivos de alto secreto sin autorización es la que le hace pensar que la justicia no se le aplica. Dentro del propio sistema judicial, la preocupación es profunda. Glenn Kirstner, fiscal de carrera con más de 30 años de experiencia, reconoció que jamás había presenciado a un acusado desafiar de esa forma a un juez federal y continuar en libertad. El simple hecho de que estemos debatiendo si se deben obedecer normas básicas del tribunal demuestra hasta qué punto la política ha contaminado el sistema, afirmó. Hazme un favor y revienta el botón de me gusta, porque eso ayuda muchísimo a que este video llegue a más personas. Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero leer qué piensas sobre esto, porque más allá de tecnicismos legales, aquí estamos hablando de principios. Ponerse de pie ante un juez no es una simple formalidad. Es el recordatorio de que, en este país, la autoridad emana de la Constitución, no de la persona sentada en la mesa del acusado. Cuando ese símbolo se rompe, el control civil sobre la ley empieza a desmoronarse, y esta posibilidad tiene a los líderes republicanos en estado de alarma. El martes por la noche hubo llamadas urgentes, discusiones cerradas y divisiones internas sobre cómo responder. Algunos planteaban presentarlo como un acto de desobediencia civil, mientras otros advertían que justificar este comportamiento podría convertirse en un suicidio político de cara a las elecciones de 2024. El partido comienza a partirse entre los incondicionales y quienes entienden que este tipo de escenas espanta al votante independiente. Al mismo tiempo, la base más fiel de Trump estalló contra la jueza Cannon, interpretando lo ocurrido como una humillación calculada. Las redes sociales se inundaron de mensajes pidiendo la destitución de jueces. Para sus seguidores, este episodio es la prueba definitiva de que todo el sistema está amañado en su contra. La tensión escaló todavía más cuando el propio Trump publicó mensajes atacando directamente a la jueza, calificando el protocolo judicial como inconstitucional. Incluso arremetió contra los alguaciles federales, describiéndolos como el brazo armado del gobierno actual. No te vayas, porque lo que viene cambia por completo la lectura de este episodio. Lo más revelador es que su reacción terminó confirmando todas las preocupaciones sobre su relación con la ley. En lugar de acatar una norma que siguen desde ejecutivos corporativos hasta ciudadanos con una simple multa de tránsito, optó por cuestionar la legitimidad de todo el sistema judicial. Cuando tu defensa se convierte en insultar al juez en lugar de explicar tus actos, la batalla legal ya está cuesta arriba. Especialistas como Alan Dershowitz advirtieron que este tipo de ataques solo agravan la situación porque refuerzan la percepción de que el acusado requiere controles mucho más estrictos por parte del tribunal. Esto no es solo una escena tensa dentro de una corte. Es una pregunta de fondo. ¿Las reglas aplican igual para todos? ¿O existe un punto en el que el poder político te coloca por encima de la ley?
Si la respuesta es lo segundo, el mensaje es devastador. Si esto te está volando la cabeza, dale like ahora mismo. La realidad es esta. Un expresidente desafió el protocolo federal en un caso de seguridad nacional, obligando a los alguaciles a intervenir en un cara a cara de 6 minutos que no tiene precedentes. Esto ya no es un drama judicial más. Es el momento en que el país debe decidir si acepta que hay personas intocables ante la justicia. Si no hay consecuencias, el precedente será peligrosísimo. Cualquier acusado futuro podrá usar este comportamiento como escudo. Hay que estar muy atentos. Se espera que la jueza Cannon determine en las próximas 72 horas si declara a Trump en desacato, mientras los fiscales analizan si este episodio viola las condiciones de su libertad. Antes de seguir, suscríbete para no perderte análisis como este. Hoy, Donald Trump se ha convertido en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en desafiar abiertamente el protocolo de un tribunal federal mientras enfrenta cargos graves. Millones de personas observan si los jueces aún tienen la autoridad para imponer orden o si el cargo político concede una inmunidad permanente. Esto no es una noticia pasajera. Es una crisis institucional desarrollándose en tiempo real. La evidencia existe, hay decenas de testigos y ahora solo queda ver si la justicia conserva su peso, sin importar quién esté sentado frente al juez. Las cartas ya están sobre la mesa. El momento decisivo ha llegado. Tómate un segundo y deja tu like si este análisis te aportó claridad. Porque lo que ocurrió el martes por la tarde no fue solo un gesto de desafío, fue una línea cruzada. Este fue el punto exacto en el que se puso a prueba si en este país las reglas realmente son iguales para todos. Porque aquí está el fondo del asunto. Si un expresidente puede desobedecer a un tribunal sin enfrentar consecuencias inmediatas, el principio de igualdad ante la ley comienza a desmoronarse. Los alguaciles federales quedaron en una posición imposible. Por un lado, su deber es hacer cumplir la ley. Por el otro, estaban frente a una figura protegida por el servicio secreto y respaldada por millones de seguidores altamente polarizados. Según fuentes del servicio de alguaciles que hablaron bajo condición de anonimato con Político, el episodio obligó a una coordinación urgente y en tiempo real entre distintas agencias federales. La realidad es que los protocolos existentes nunca fueron pensados para un escenario así. Están diseñados para ciudadanos comunes, no para expresidentes que siguen actuando como si el poder los colocara fuera del alcance de las normas. Y eso, precisamente eso, es lo que convierte este episodio en algo histórico y al mismo tiempo profundamente peligroso.